una vez más, como siempre, compartiendo lo que creemos que Dios tiene que enseñarnos. Siempre Dios tiene que enseñarnos algo a través de sus palabras. Y vamos por el Salmo 15. El Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Mira, este salmo es un salmo que representa algunas características de la persona que puede habitar en la presencia de Dios, ¿sí? Y este salmo me gusta mucho porque es como preguntas y respuestas. ¿Quién habitará en tu monte santo? El mismo salmo da la respuesta. Son preguntas y son respuestas. Mira, entonces el salmo, basado en eso, lo llamaremos la pregunta y la respuesta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es el versículo 1. Y yo me pensaba en eso. ¿Quién habitará en su tabernáculo? La Biblia dice en Juan 1:29, ¿qué dice? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señores, una vez que Cristo entró en ese tabernáculo, como ¿quién habitará en tu tabernáculo? Todos somos sucios, todos, dice la Biblia que toda nuestra justicia eran como trapos de inmundicia. Pero ahora, cuando Cristo entra a la escena como el Cordero de Dios, ya no hace falta entrar nosotros en ese tabernáculo. ¿No? Nosotros somos el templo y ahora Él vive en nosotros. Él vive en mí. Él vive en ti. Él vive dentro de nosotros. ¿Quién morará en tu monte santo? La misma da la respuesta, el que anda en integridad. Una pregunta siempre a considerar es la integridad. Yo conversé en estos días, hablaba con un siervo de Dios y él andaba con un general de Dios por allá en una actividad. Yo le pregunté, ¿y cómo es él? Cuéntame, ¿qué hacen? ¿Qué aprendiste? Y lo que me dijo, no, la integridad de ese hermano, es wow. Que por eso ha logrado o lo ha hecho lo que ha hecho en Dios, porque dice que es una persona muy íntegra. Esa fue la respuesta de él. Pero ahora en nuestra vida, ¿quién es posible que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y fluya si no andamos en integridad? Dejo esa pregunta allí, ¿no? Y lo deja en los comentarios. Pero qué interesante es que ya no necesitamos ese tabernáculo, ¿no? Él vive ahora en nosotros. Él habita dentro de nosotros. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia del joven rico? Él sí cumplió los mandamientos, él sí hizo todos pero cuando Cristo le dijo, ven de todo lo que tiene y dale a los pobres, no lo hizo. Así que no solamente, no son sacrificios, el Señor bendice mucho la obediencia. Dice el versículo 2 para ir avanzando. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Mire, observar el andar es una cosa. Obrar en andar en verdad es otra cosa. Además de andar en verdad, el que anda en integridad no es solamente observar la integridad, obrar la integridad y hablar de integridad. Es nosotros mismos andar en esa integridad en la cual hablamos. Por eso David dice que obra justicia. No solo sabe sobre la justicia, no solamente piensa sobre la justicia, no es que oye cosas sobre la justicia, no son los oidores de la ley, sino los obradores de la ley los que son justificados. ¿Quién entrará en ese lugar santo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Mire, esto te está hablando como el chismoso lleva al diablo en su lengua, y los que lo escuchan llevan el diablo en sus oídos. El chismoso lo lleva en su lengua, bla, 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 bla. Y quien no lo escucha lo lleva en sus oídos. Mira, la víbora, la serpiente, solo hieres cuando pica. Las hierbas o las raíces que son como amargas, solo amarga y venenosa, ¿no? Solo matan al que la masca, ¿sí? O el que la huele o el que se acerca a ella. Pero el veneno de las lenguas mata y hiere a escondida. No solo de cerca, sino también de lejos. No solamente en casa, sino también afuera. No solamente en nuestro país, sino fuera de nuestros países. Y no tiene compasión la lengua. Si de la persona con quien están hablando está viva o está muerta, no. David escribe que esta persona, el que calumnia con su lengua y hace mal a su prójimo, ese no va a estar en
en el tabernáculo, ¿no? O en el monte santo del cual él hace referencia. Esto implica a nosotros que nuestro andar, nuestro caminar, nuestro accionar debe ser con cautela. Por ejemplo, se puede la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Él muestra un cambio profundo en su corazón, de devolver lo que había defraudado. Él dice, yo voy a devolver lo que he defraudado 4 veces, lo voy a devolver. Esto mostró algo tan profundo e integridad. ¿Qué importa si un hombre escucha un sermón? ¿Qué importa si después engaña y miente tan pronto como llega a su casa? Mire, ese tema de la integridad es tan delicado. Y andar en integridad no es tan fácil. Pero a eso se llama el Señor. Porque si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Las cosas fáciles no todo el mundo las hace. Por eso nosotros debemos honrar y respetar a aquellos a quienes viven de acuerdo a los mandamientos del Señor. Ser firme a esta palabra. Ser firme a sus promesas. Ser firme en cuanto a nuestras transacciones financieras. Ser firme en cuanto a nuestras relaciones. Ser firme en cuanto venga el soborno. Recuerda, mira, ¿a dónde llegó Daniel? Daniel llegó hasta la corte de Babilonia. Le ofrecieron cosas y cosas, tentaciones, presiones, pero él mantuvo su integridad y mantuvo sus principios. Qué interesante. ¿A dónde llegó Daniel? Más allá del talento, más allá de los dones, la integridad nos puede llevar más lejos que eso. Sí, Señor, la integridad te lleva más lejos de lo que cualquier don pueda llevarte. Dice la escritura del versículo 5, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Los teólogos puritanos, casi todos unánimemente están de acuerdo de que no se puede cobrar interés por el dinero que se presta. Para ellos eso es, merecen el infierno. Pero yo pensaba en esto y digo, bueno, y los bancos, ese tipo de entidades, esos tipos de intereses usuales y corrientes que se usan en un país comercial, en la cual hacen ese préstamo de dinero. Lo que sí le puedo decir con referente a eso de pedir dinero prestado con intereses, ese tipo de cosas, la Biblia dice: así que todo cuanto quieres que los hombres hagáis con vosotros, hacedlo vosotros primero con ellos. Y así que si usted quiere que le preste con intereses, cuando usted lo haga, colabore. Más bien la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Así que no se meta, cuando usted dependa, no se meta en esas cosas. También dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Me gustó. Esto merece ser memorizado. Salmo 15, versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No es el que oye, no es el que habla mucho, no es el que predica mucho, no es el que ora mucho, nada. No es el que porque oró, porque predicó, nada. No es el que piensa mucho sobre estas cosas, sino el que hace estas cosas. No es profesar ser cristiano sin que haya una vida que corresponda o que la respalde, ¿sí me entiende? No, las cosas de Dios, señores, son serias. Esto no es juego. Esto no es juego. Pero cuando dice la Biblia, el que hace estas cosas, bueno, ¿cuáles cosas? El que habla verdad en su corazón, el que no admite cohecho, reproche, el que honra a todos los que temen al Señor. Esas son las cosas. Por eso me gusta este salmo, porque es pregunta y respuesta. Preguntas y respuestas. Que en su dinero no dio usura. El que hace estas cosas, dice la Biblia, el que aplica estos principios, dice su palabra, no resbalará jamás. Ese tipo de pregunta, bueno, ¿y por qué habemos tantos que caemos, que resbalamos, que nos equivocamos, ¿qué nos pasa? Porque yo tengo que meterme en el paquete. Que no, bueno, sencillo, no estamos cumpliendo estas cosas. Y Señor, la integridad, cuando se rompe la integridad en nuestras vidas, comenzamos a demostrar una falta de carácter. La falta de carácter es lo que Cristo llama las zorras pequeñas, y las zorras pequeñas son las que después destruyen el matrimonio, destruyen el ministerio, destruyen los negocios, destruyen. ¿Por qué? No por la grieta que se causó, sino porque la grieta ya estaba en el carácter del hombre. Así, ¿quién habitará en su tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón. Lo más relevante es que ya Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros.